En los recovecos de una ciudad que nunca dormía, donde el lujo convivía con la desesperación, Marco se movía como una sombra entre aceites y motores. Sus manos, callosas y manchadas, eran la extensión de una mente brillante, capaz de desentrañar los misterios mecánicos más complejos. Pero su talento, por sí solo, no bastaba para iluminar la oscuridad que se cernía sobre su humilde hogar. La imagen de su hermana, frágil y postrada en la cama, era el motor que impulsaba cada gota de sudor, cada sacrificio. Su enfermedad, una sombra persistente, exigía un tratamiento costoso, un lujo que el joven mecánico, a pesar de su destreza, no podía permitirse. Los días se convertían en una búsqueda incesante de soluciones, de oportunidades que parecían desvanecerse tan rápido como surgían. La fortuna, o quizás el destino, lo llevó un día a las puertas de la opulenta mansión de don Ricardo. El magnate, un hombre de maneras altivas y mirada juzgadora, era conocido tanto por su vastísima fortuna como por su arrogancia desmedida. Su colección de automóviles de lujo, un santuario de la ingeniería automotriz, era su orgullo más grande, y entre ellos yacía un Ferrari, una bestia de acero que se negaba a rugir. Este auto, un mito entre los conocedores, había silenciado a innumerables mecánicos de élite, sus fracasos resonando como ecos en los pasillos de la mansión. Marco, con el peso de la vida de su hermana sobre sus hombros, se armó de valor y se acercó al magnate, la esperanza mezclada con una punzada de vergüenza. Don Ricardo, recostado en su ostentoso sillón de cuero, escuchó con un aire de superioridad la humilde petición del joven. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, una risa seca que resonó en el amplio salón. Para él, Marco no era más que otro pobre diablo buscando una limosna, un peón en su tablero de diversiones. Con un ademán despectivo, señaló el Ferrari, cubierto por una fina capa de polvo, como un monumento a su propia obstinación. «Te doy mi Ferrari si logras encenderlo», espetó don Ricardo, sus palabras cargadas de desdén. Era una propuesta que, para el magnate, no representaba riesgo alguno, una forma cruel de divertirse a costa de la desesperación ajena. Pero Marco, lejos de amedrentarse, vio en esa burla una rendija de luz. El brillo en sus ojos no era de ambición desmedida, sino de la más pura necesidad. La imagen de su hermana, pálida y luchando por cada aliento, se agigantó en su mente, eclipsando el orgullo herido. Aceptó el desafío sin dudar, la presión de la vida de su hermana, transformándose en una determinación férrea. Poco importaba la soberbia de don Ricardo, ni la reputación de invencibilidad del Ferrari. Para Marco, este no era un simple auto. Era la llave a la supervivencia de su hermana, un boleto a un futuro donde la esperanza no fuera un lujo inalcanzable. Así, Marco se encontró frente al imponente Ferrari, un lienzo de metal y tecnología que había doblegado a los mejores. Sus herramientas, modestas y gastadas, contrastaban con la sofisticación del vehículo, pero su espíritu, forjado en la adversidad, era su mayor activo. La tarea era monumental. El auto, un enigma que había desafiado a los más expertos. ¿Podría Marco, con su humilde arsenal y su voluntad inquebrantable, hacer rugir a la bestia de acero que había silenciado a tantos? El destino de su hermana, y quizás el suyo propio, pendía de ese motor silente. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Marco se sumergió en el desafío con una intensidad que rozaba la obsesión. El imponente Ferrari, un monumento a la ingeniería y la pasión automotriz, se convirtió en su universo. Sus manos expertas, acostumbradas a motores más humildes, exploraron cada rincón, cada cable, cada componente con una mezcla de reverencia y determinación. La complejidad del motor era abrumadora. Una maraña de tecnología que superaba con creces cualquier cosa que hubiera visto antes.
Cada tornillo parecía susurrar secretos, cada circuito eléctrico una historia no contada. Don Ricardo, con su aire de superioridad, había dejado claro que no le proporcionaría ninguna información, regodeándose en la idea de que Marco fracasaría como tantos otros antes que él. A medida que pasaban las horas y luego los días, Marco comenzó a sentir que el problema del Ferrari trascendía la mecánica. No era simplemente una falla de encendido ni un componente averiado. Había algo más, una especie de resistencia inherente, como si el propio auto se negase a cooperar. El vehículo parecía poseer un espíritu indomable, una personalidad obstinada que lo hacía inerte. Recordaba historias de autos con alma, pero nunca había creído realmente en ellas hasta ahora. Este Ferrari, en particular, emitía una energía que lo hacía sentir diferente, casi vivo. Mientras Marco luchaba con los intrincados sistemas del coche, su mente vagaba hacia el pasado de don Ricardo. Se imaginaba al magnate en sus primeros intentos, enfrentándose a la misma frustración, a la misma impotencia. Don Ricardo había contratado a los mejores mecánicos del mundo, ingenieros con reputaciones impecables, y todos habían fracasado. Marco se preguntaba por qué. ¿Qué era lo que hacía a este Ferrari tan especial, tan inmune a la reparación convencional? Cada vez que intentaba arrancar el motor, solo obtenía un silencio obstinado, un rechazo rotundo que resonaba en el amplio garaje. Fue entonces cuando una idea comenzó a gestarse en su mente. La falla no era meramente mecánica, era algo más profundo, más personal. Quizás el auto no necesitaba un mecánico, sino un intérprete. Decidió que para encender el Ferrari, primero tenía que entenderlo, conocer su historia. Sabía que don Ricardo era un hombre de secretos y que los autos de su colección eran más que simples vehículos. Eran extensiones de su propia vida. Con una nueva dirección en mente, Marco comenzó a investigar la historia del Ferrari. No podía acceder a los archivos personales de don Ricardo, pero sí podía buscar pistas en el propio auto. Revisó el interior con una meticulosidad casi forense, buscando cualquier indicio, cualquier objeto que pudiera revelar un fragmento del pasado. Levantó las alfombrillas, examinó la guantera, palpó los asientos de cuero envejecido. Cada rincón del lujoso habitáculo fue escrutado bajo su mirada atenta. Fue en el compartimiento de la consola central, oculto bajo una tapa aparentemente insignificante, donde Marco encontró algo que detuvo su respiración. No era una pieza mecánica ni un documento técnico. Era una vieja fotografía, amarillenta por el tiempo, pero aún vívida en sus detalles. En ella, una mujer joven, de una belleza serena, sonreía radiante junto a un don Ricardo mucho más joven, con una expresión de genuina felicidad que Marco nunca le había visto. La mujer sostenía un pequeño modelo del Ferrari en sus manos y sus ojos brillaban con una pasión que Marco reconoció al instante. Pero lo que realmente impactó a Marco fue el rostro de la mujer. Era un rostro que conocía, un rostro que había visto miles de veces. Las facciones, la forma de los ojos, la curva de los labios, eran idénticas a las de su propia madre. Un escalofrío le recorrió la espalda. La imagen en sus manos no era solo una fotografía antigua, era una ventana a un pasado oculto, una revelación que conectaba su humilde existencia con la opulencia y los secretos de don Ricardo de una manera que nunca hubiera imaginado. El Ferrari, de repente, dejó de ser un simple desafío mecánico para convertirse en el epicentro de un misterio personal, una pieza clave en un rompecabezas que apenas comenzaba a armar. La fotografía se sentía pesada en las manos de Marco, no por su peso físico, sino por la carga de una revelación inesperada. La mujer sonriente, con esos ojos tan familiares, era inconfundiblemente su madre, idéntica a como la recordaba en sus escasos momentos de alegría antes de que la vida la doblegara.
Verla junto a un joven don Ricardo, cuya sonrisa genuina contrastaba con la máscara de arrogancia que ahora portaba, desató una vorágine de preguntas en la mente de Marco. ¿Qué conexión podía existir entre su humilde familia y este magnate frío y distante? ¿Y por qué su madre nunca había mencionado una relación con alguien de tal fortuna? El descubrimiento fue un golpe que lo dejó aturdido. La imagen no solo revelaba un pasado desconocido de su madre, sino que también explicaba, de alguna manera, la extraña resistencia del Ferrari. Si su madre había estado involucrada con don Ricardo y el auto era un punto de conexión entre ellos, entonces la falla del vehículo bien podría ser un eco de una historia no resuelta. La urgencia de entender se volvió imperiosa, eclipsando incluso la preocupación por el dinero para su hermana. Necesitaba desentrañar este misterio, no solo por el Ferrari, sino por la memoria de su madre y, quizás, por la verdad de su propia existencia. Con la fotografía bien guardada, Marco se embarcó en una investigación discreta sobre el pasado de su madre. La tarea no fue fácil. Su madre siempre había sido reservada sobre su juventud, especialmente después de que la enfermedad de su hermana se agravara. Sin embargo, Marco recordó viejas cajas de recuerdos guardadas en el ático de su casa, tesoros olvidados que ahora adquirían un nuevo significado. Entre cartas amarillentas y objetos sin valor aparente, encontró cuadernos llenos de bocetos intrincados y cálculos complejos, dibujos de motores y carrocerías que evidenciaban un talento extraordinario. Fue allí donde la verdad comenzó a desvelarse, dolorosa y sorprendente a partes iguales. Su madre, María, no era solo una mujer cualquiera. Había sido una ingeniera automotriz brillante, una mente prodigiosa con una pasión desbordante por los motores y el diseño. Los cuadernos revelaban su trabajo en un proyecto ambicioso, el diseño de un prototipo de Ferrari, un modelo único, con innovaciones que adelantaban su tiempo. Y lo más impactante, las iniciales RM aparecían en muchos de los diseños, entrelazadas con las de su madre, MS, Ricardo y María. Las cartas, escritas con una caligrafía elegante, contaban una historia de amor apasionado. Don Ricardo, en sus años de juventud, había sido un hombre diferente, lleno de promesas y sueños compartidos con María. Habían planeado un futuro juntos, un futuro donde el Ferrari que ella diseñaba sería el símbolo de su unión y el fruto de su genio compartido. El auto no era solo un proyecto. Era un regalo de amor, una promesa de un mañana. Don Ricardo había jurado matrimonio, había pintado un cuadro idíaco de una vida juntos, construyendo un imperio automotriz basado en la visión de María. Pero la cruel realidad golpeó con la fuerza de un motor desbocado. La familia de don Ricardo, de rancio abolengo y con intereses económicos vastos, no aprobaba su relación con una mujer sin fortuna, aunque su talento fuera innegable. Presionado por su estatus y su futuro empresarial, don Ricardo había tomado una decisión brutal. Abandonó a María por una unión más ventajosa, una que consolidaría su posición en la alta sociedad y le abriría las puertas a negocios aún mayores. La promesa del matrimonio se rompió, el futuro compartido se desvaneció, y el Ferrari, que debía ser el emblema de su amor, se convirtió en un monumento silencioso a la traición. Marco leyó con el corazón encogido, cada palabra una puñalada. Entendió entonces la tristeza latente en los ojos de su madre, el velo de melancolía que la acompañó toda su vida. El Ferrari no era solo un coche, era un símbolo de una promesa rota, un sueño destrozado, el recuerdo de un amor que había sido sacrificado en el altar de la ambición. Y el hecho de que el coche nunca hubiera encendido, a pesar de los esfuerzos de innumerables mecánicos, adquiría un nuevo y desgarrador significado.
El Ferrari, ese objeto de deseo y desafío, se reveló como un testamento del amor de su madre por don Ricardo, un regalo de su genio, que nunca pudo ser utilizado. Era un grito mudo de un corazón roto, un eco del dolor y la traición. Marco sintió una mezcla de rabia y profunda tristeza. El coche, que antes era solo un enigma mecánico, ahora era un relicario de la historia de su familia, una historia de la que él era, sin saberlo, una parte fundamental. El desafío de don Ricardo ya no era solo sobre un coche, era sobre la verdad, la justicia y el legado de su madre. La rabia se acumuló en el pecho de Marco, una furia fría y calculadora que nunca antes había sentido con tanta intensidad. La historia de su madre, desvelada por aquellas cartas y bocetos, no era solo una tragedia personal, sino la raíz de su propia miseria y de la enfermedad de su hermana. Don Ricardo no solo había traicionado un amor, sino que había condenado a una familia entera a una vida de privaciones. La pobreza en la que habían crecido, las noches sin comida, la desesperación por encontrar dinero para los medicamentos de su hermana, todo se remontaba a la decisión egoísta de aquel magnate. Con el corazón encogido por el dolor y la indignación, Marco confrontó a su madre. Sus palabras al principio fueron suaves, cargadas de una tristeza infinita, pero a medida que la verdad salía a la luz, la voz se le quebró. Las lágrimas rodaron por las mejillas de su madre, mojando las arrugas que el tiempo y el sufrimiento habían tallado en su rostro. Confirmó cada detalle, cada promesa rota, cada doloroso recuerdo que Marco había descubierto. Habló de un amor puro, de sueños compartidos, y de cómo su mundo se desmoronó cuando don Ricardo la abandonó por una conveniencia social y económica. La enfermedad de su hermana, explicó entre sollozos, no era solo una cuestión de mala suerte, sino una consecuencia directa de la vida precaria que se vieron forzados a llevar después de la traición de don Ricardo. La falta de recursos, la mala alimentación, el estrés constante, todo había minado la salud de la pequeña, dejándola vulnerable. En ese momento, el objetivo de Marco trascendió los límites del dinero. La recompensa del Ferrari ya no era solo un medio para un fin, sino una herramienta para la redención, una forma de vengar el sufrimiento de su familia y de honrar la memoria de su madre. La justicia, pensó Marco, no solo se trataba de obtener lo que era debido, sino de restaurar la dignidad que les había sido arrebatada. El Ferrari, ese silencioso testigo de una historia de amor y traición, se convirtió en el epicentro de una venganza que Marco juró cumplir. La mente de Marco, siempre analítica, comenzó a procesar la información bajo una nueva luz. Si el Ferrari se negaba a encenderse, a pesar de los esfuerzos de innumerables mecánicos, la falla no podía ser puramente mecánica. Tenía que haber algo más, algo intangible, un bloqueo emocional o energético. El coche, concebido como un regalo de amor, como el fruto de una pasión, quizás se resistía a la manipulación de manos que no comprendían su verdadero origen. Era como si el motor mismo tuviera memoria, una especie de alma que se negaba a responder a la voluntad de su traidor dueño. Con esta nueva perspectiva, Marco regresó al taller de don Ricardo, pero esta vez su enfoque era diferente. No buscaba solo fallas mecánicas, buscaba el alma del coche, los ecos del corazón de su madre. Desmontó paneles con una delicadeza inusual, no solo para acceder a componentes, sino para buscar posibles compartimentos ocultos, algún mensaje, alguna señal que su madre hubiera dejado. Sabía que ella, con su ingenio y su profundo apego al vehículo, no lo habría dejado sin una última palabra, sin un último vestigio de su presencia. Y así fue, escondido detrás de un panel del tablero, disimulado con una maestría que solo una mente brillante y un corazón herido podrían concebir, Marco encontró un pequeño compartimento secreto.
Dentro no había un dispositivo electrónico ni una herramienta. Había un diario, encuadernado en cuero envejecido, con las iniciales MS grabadas en oro descolorido. Era el diario de su madre, un tesoro de pensamientos y emociones. Y en sus últimas páginas, las palabras que le dedicó al Ferrari y a don Ricardo brillaban con una intensidad dolorosa. Era la voz de su madre, resonando desde el pasado, revelando el verdadero secreto de la máquina. El diario de su madre se convirtió en la guía de Marco, una ventana a la mente de una ingeniera brillante y un corazón apasionado. Sus páginas no solo contenían bocetos técnicos y complejos diagramas de cableado, sino también reflexiones profundas sobre la vida, el amor y la traición. Con cada palabra leída, Marco comprendía que el Ferrari no era una simple máquina, sino una extensión del alma de su madre. Ella lo había diseñado con una sensibilidad única, infundiéndole su propia esencia, su pasión por la innovación y su convicción de que la ingeniería podía ser una forma de arte. El motor, en particular, era su obra maestra, concebido para vibrar no solo con combustible y chispa, sino con una conexión más profunda, una afinidad emocional con quien lo manejara. El diario explicaba que, para encenderlo, no bastaba con la pericia mecánica, se requería una resonancia, una reconciliación con su propósito original. Su madre había soñado con un coche que respondiera al espíritu de su conductor, que se negara a arrancar si la intención de éste no era pura, si no comprendía la historia que el vehículo llevaba consigo. Era una especie de mecanismo de defensa emocional, una forma de proteger su creación de manos indignas, de aquellos que no apreciaban la profunda dedicación que había invertido en cada pieza. El Ferrari, en esencia, era un memorial silencioso al amor traicionado, un altar de acero y cuero a una promesa rota. Marco, con esta revelación, cambió por completo su enfoque. Dejó a un lado las llaves inglesas y los multímetros, y en su lugar se sentó en el asiento del conductor, acariciando el volante, el tablero, como si intentara hablar con el auto. Buscó entender su esencia más allá del metal, intentó sentir la presencia de su madre en cada fibra, en cada circuito. Pasaba horas en silencio, con los ojos cerrados, tratando de sintonizar con la energía del vehículo, de descifrar el lenguaje oculto de su creadora. Era un proceso casi místico, una danza entre la lógica mecánica y la intuición emocional. Desde la distancia, don Ricardo observaba a Marco, intrigado por su enfoque inusual. Había visto a innumerables mecánicos gruñir, sudar y maldecir frente al Ferrari, pero nunca a uno que lo tratara con tanta reverencia, con una quietud tan profunda. Las escenas de Marco sentado en el coche, en aparente meditación, comenzaron a despertar fragmentos de su propio pasado, recuerdos enterrados bajo décadas de ambición y olvido. Imágenes fugaces de María, de su sonrisa, de sus manos delicadas pero fuertes, trabajando con una concentración absoluta, empezaron a filtrarse en su mente. La curiosidad se mezclaba con una punzada de algo que no podía identificar, un eco lejano de culpa. Marco, guiado por los últimos apuntes del diario, continuó su exploración minuciosa. Su madre había dejado una última pista, un enigma final. Había descrito un componente oculto, una pieza que ella había diseñado como un seguro emocional, un bloqueo intrincado que impedía que el auto arrancara si la conexión no era pura, si la intención no estaba alineada con el amor y la verdad. Era una pieza maestra de ingeniería y simbolismo. Tras horas de búsqueda, con los dedos siguiendo las líneas del diario y los ojos escudriñando cada rincón del motor, Marco la encontró. Era un pequeño dispositivo, casi imperceptible, incrustado profundamente en el sistema de encendido, camuflado entre otros componentes.
No era una pieza mecánica que pudiera ser reparada o reemplazada fácilmente. Era una especie de cerradura de alma, diseñada para responder a una clave que no era física. La pieza no era solo un obstáculo técnico, era un testamento a la persistencia del amor de su madre y a la profundidad de su dolor. Era el último componente oculto, la clave final para liberar el rugido del Ferrari o para mantenerlo en un silencio eterno. Marco tenía la pieza en sus manos, diminuta y compleja, una obra de arte de ingeniería y simbolismo. Comprendió que activarla no sería una cuestión de fuerza o habilidad mecánica, sino de memoria y emoción. El diario de su madre detallaba que esa pieza, el seguro emocional, requería una secuencia específica de recuerdos para desbloquearse, una especie de código sentimental que solo don Ricardo podía poseer. Era la última prueba, el último eslabón de una cadena de dolor y promesas rotas. Con la fotografía de su madre y el diario en mano, Marco se dirigió a la mansión de don Ricardo. El aire estaba cargado de una tensión palpable, el presentimiento de una confrontación inevitable. Don Ricardo, sentado en su opulento estudio, lo recibió con una expresión de curiosidad teñida de impaciencia. Pero la serenidad de Marco, su mirada firme y la solemnidad con la que sostenía los objetos, le indicaron que esta vez no se trataba de un problema mecánico más. «Don Ricardo», comenzó Marco, su voz cargada de una autoridad que sorprendió al magnate. «He encontrado la clave para encender su Ferrari, pero no es una clave mecánica, es una clave de su pasado». Marco colocó la fotografía de la joven María, radiante y sonriente junto a un don Ricardo más joven, sobre la mesa. Luego abrió el diario en las páginas donde su madre había vertido su corazón, sus esperanzas y su posterior desilusión. Don Ricardo palideció. La imagen de María lo golpeó como un rayo, desenterrando recuerdos que había sepultado bajo capas de riqueza y olvido. Sus ojos se posaron en las palabras del diario, y su postura arrogante comenzó a ceder, reemplazada por una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Ella era, tartamudeó don Ricardo, su voz apenas un susurro. Ella era mi madre, María Solís, completó Marco, su voz firme como el acero. La mujer a la que prometió un futuro, la ingeniera brillante que diseñó este coche como un regalo de amor, y a la que abandonó por una unión más ventajosa. La atmósfera se volvió densa, cargada de verdades dolorosas. Don Ricardo intentó una defensa, un intento débil de justificación, pero las palabras de su madre en el diario eran un testimonio irrefutable. Cada frase leída en voz alta por Marco era una estocada, reviviendo el dolor, la culpa y el arrepentimiento que había negado durante décadas. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos del magnate, lágrimas de vergüenza y de un pesar largamente reprimido. «El Ferrari se niega a encenderse, don Ricardo», continuó Marco implacable, «porque es un reflejo del corazón de mi madre. Ella lo diseñó para que solo respondiera a una conexión pura, a un amor verdadero. Esa pieza que encontré, el seguro emocional, fue su última defensa. Necesita un recuerdo, un momento íntimo entre ustedes para liberarse». En ese instante, el teléfono de Marco vibró. Era una llamada del hospital. El rostro de su hermana, su delicada respiración, su lucha por la vida, invadieron la mente de Marco. La voz de la enfermera era grave, anunciando un empeoramiento súbito en la condición de su hermana. La urgencia se volvió desesperante, un nudo en el estómago de Marco. «Mi hermana está empeorando», dijo Marco, la voz quebrada por la angustia. «Necesito el dinero, don Ricardo. Necesito activar esa pieza. Necesito que recuerde». Don Ricardo, abrumado por la culpa y el peso de las revelaciones, levantó la mirada hacia Marco. La imagen de su hermana en el hospital, el último vestigio de la familia de María,
le taladró el alma. El dolor, la vergüenza y la desesperación de Marco se reflejaban en sus propios ojos. Cerró los ojos y un torbellino de recuerdos lo asaltó. Imágenes de María, de su risa, de sus manos sobre el diseño del Ferrari que un día se convertiría en su obsesión. De repente, un recuerdo claro, nítido, se materializó en su mente. Un susurro, una promesa, un momento de intimidad que había olvidado. «Recuerdo», dijo don Ricardo con la voz ahogada por las lágrimas. «Recuerdo lo que ella me dijo, unas palabras, un momento, el verdadero significado de esa pieza». El taller, antes un santuario de la mecánica, se transformó en un escenario de redención. Marco y don Ricardo, unidos por una necesidad imperiosa y una culpa que quemaba, se inclinaron sobre el motor del Ferrari. La pieza, ese seguro emocional diseñado por María, brillaba con un brillo enigmático. Don Ricardo, con el rostro surcado por las lágrimas y la voz temblorosa, se preparó para pronunciar las palabras que habían permanecido enterradas en su memoria durante décadas. No eran palabras de poder o de conocimiento técnico, sino un susurro de amor y de promesa. El eco de un momento íntimo compartido con la madre de Marco. «Mi amor, este motor es nuestro corazón, latiendo juntos para siempre», murmuró don Ricardo, su voz apenas audible, los ojos cerrados, reviviendo aquel instante. Un escalofrío recorrió a Marco. Las palabras resonaron en el silencio del taller, llenando el espacio con la presencia ausente de su madre. En el momento en que la última sílaba se desvaneció en el aire, un débil clic provino de la pieza. Una luz tenue parpadeó en su interior, como un latido recuperado. Marco, conteniendo la respiración, giró la llave de encendido. El motor, que había permanecido mudo y obstinado durante años, tosió una, dos veces, y luego, con un rugido atronador, cobró vida. El sonido vibró a través del taller, un estruendo glorioso que resonó en cada fibra del ser de Marco y en las entrañas de don Ricardo. Era un rugido de liberación, de perdón y de una promesa cumplida. El Ferrari, la bestia de acero que había desafiado a los mejores, ahora pulsaba con una fuerza renovada, su motor cantando una melodía de reconciliación. El aire se llenó del olor a gasolina quemada y aceite caliente, un aroma embriagador de victoria. Don Ricardo se desplomó contra el coche, sus piernas incapaces de sostener el peso de la emoción. Las lágrimas brotaban a raudales, mezclándose con el sudor y las manchas de grasa. Se volvió hacia Marco, sus ojos rojos e hinchados, pero llenos de una sinceridad que Marco nunca había visto en el magnate. «Marco, hijo», comenzó don Ricardo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La culpa, el arrepentimiento, el inmenso dolor por el sufrimiento causado a María y a sus hijos lo abrumaban. No había excusas, solo una verdad cruda y dolorosa. Marco, por su parte, sentía una mezcla indescriptible de triunfo y alivio. El rugido del motor era la promesa de un futuro, la esperanza de que su hermana tendría la oportunidad que merecía. El peso de la responsabilidad que lo había oprimido durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Miró a don Ricardo, no con el odio que había dominado su corazón, sino con una comprensión matizada por el dolor compartido. «Lo siento, Marco», logró decir don Ricardo finalmente, su voz rota. «Lo siento por tu madre, por ti, por tu hermana, por todo el dolor que causé. No hay palabras que puedan deshacerlo, pero, por favor, perdóname». Marco asintió lentamente, las emociones arremolinándose en su interior. El perdón no era un acto instantáneo, sino un camino, pero ver a don Ricardo tan quebrado, tan humano, le dio una perspectiva diferente. El Ferrari, rugiendo rítmicamente, era un recordatorio constante de lo que se había perdido, pero también de lo que podía ser recuperado.
La mano de don Ricardo se posó temblorosa sobre el hombro de Marco. El magnate, el hombre de negocios implacable, había sido despojado de sus capas de arrogancia, revelando a un hombre viejo y arrepentido. «Este Ferrari es tuyo, Marco», dijo don Ricardo, con una firmeza que sorprendió a Marco. «Y no solo eso. Tu hermana recibirá el mejor tratamiento posible, sin importar el costo. Y hay algo más». Don Ricardo levantó la vista. Sus ojos, aunque todavía húmedos, ahora reflejaban una nueva determinación. Había encontrado una forma de intentar enmendar el pasado, de construir un legado diferente al de la traición y el abandono. «Quiero hacer lo correcto», dijo don Ricardo, su voz cobrando fuerza. «Quiero que este coche, que la memoria de tu madre, signifique algo más que un doloroso recuerdo. Tengo una propuesta, Marco, una que cambiará tu vida y la de muchos otros». Don Ricardo, con la mirada aún fija en el motor rugiente del Ferrari, se irguió lentamente, su figura encorvada por el peso de los años y el reciente aluvión de emociones. La propuesta que estaba a punto de hacer no era un mero gesto de arrepentimiento, sino una profunda reestructuración de su vida y de su legado. Para Marco, la oferta representaba la culminación de su lucha, la materialización de un futuro que hasta hacía poco parecía inalcanzable. «Este Ferrari es tuyo, Marco», repitió don Ricardo con una voz que, aunque todavía ronca por las lágrimas, tenía una nueva resonancia de convicción. «Es el testimonio de tu talento, de tu perseverancia y, sobre todo, del amor inquebrantable por tu hermana y la memoria de tu madre. Pero esto es solo el principio». Marco escuchaba, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El rugido del motor era la banda sonora de este momento trascendental. Don Ricardo continuó, su voz adquiriendo una firmeza inusual, como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. «Tu hermana recibirá el mejor tratamiento médico disponible en cualquier parte del mundo. Los gastos serán cubiertos íntegramente por mí, sin límites. Su recuperación es ahora mi prioridad, mi responsabilidad». Un nudo se formó en la garganta de Marco. Las palabras de don Ricardo eran un bálsamo para el alma, una promesa de alivio para una carga que lo había agobiado durante años. La imagen de su hermana sonriendo, sana y feliz, brilló en su mente. «Pero hay algo más, Marco», dijo don Ricardo, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Tu madre fue una mujer extraordinaria. Su genio no puede ser olvidado. Su historia merece ser contada, su legado honrado. Quiero crear una fundación, una institución dedicada a apoyar a jóvenes talentos en la ingeniería automotriz, especialmente a aquellos que, como tu madre, provienen de entornos desfavorecidos. La llamaremos la Fundación María, en su honor, y quiero que tú, Marco, seas parte integral de ella. Tu conocimiento, tu visión, tu historia son invaluables». Marco miró el Ferrari, luego a don Ricardo. No era la venganza lo que sentía, sino una profunda sensación de justicia. No una justicia punitiva, sino una redentora. La aceptación de Marco no fue un acto de debilidad, sino de fortaleza. Era la elección de construir sobre las ruinas del pasado, de transformar el dolor en propósito. «Acepto, don Ricardo», dijo Marco, su voz clara y firme, cargada de una nueva autoridad. «Por mi hermana, por la memoria de mi madre y por todos aquellos que sueñan con una oportunidad». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La hermana de Marco fue trasladada a una clínica de prestigio, donde comenzó un tratamiento intensivo. La mejoría fue lenta pero constante, un rayo de esperanza que iluminaba cada día. Marco se sumergió en el trabajo de la fundación, aportando ideas y pasión, asegurándose de que el legado de su madre no solo se recordara, sino que prosperara. Don Ricardo, por su parte, se transformó.
el magnate arrogante dio paso a un hombre reflexivo y comprometido. Su fortuna, antes dedicada a la acumulación de lujos, ahora se canalizaba hacia causas nobles, buscando en cada acto de generosidad una especie de paz, un consuelo para el alma atormentada. Visitaba a la hermana de Marco regularmente, compartiendo historias, riendo con ella, buscando en esa conexión una forma de enmendar el pasado. El Ferrari, la máquina que había sido el catalizador de esta compleja saga, se convirtió en el símbolo de esta nueva era. Marco lo conducía con orgullo, no como una posesión ostentosa, sino como un recordatorio constante de su viaje, de las batallas libradas y de las victorias obtenidas. El rugido de su motor ya no era un eco de dolor o de promesa rota, sino una sinfonía de esperanza, de segundas oportunidades y de un legado que, aunque nacido del arrepentimiento, florecía con la promesa de un futuro mejor. Por las calles de la ciudad, el Ferrari rojo de Marco se deslizaba con una gracia inconfundible. Cada giro del volante, cada aceleración, era un tributo silencioso a su madre, a su genio y a su espíritu indomable. Marco, el joven mecánico empobrecido, se había convertido en el custodio de una historia de amor, traición y, finalmente, de redención. El coche, que una vez fue un símbolo de egoísmo y abandono, ahora llevaba consigo una nueva narrativa, la de un amor que trasciende el tiempo, el poder de la superación y la profunda verdad de que incluso en los errores más profundos, siempre hay espacio para la enmienda y la construcción de un nuevo y honorable legado.